Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Margot Artonduaga López del municipio de Salado Blanco, Huila. Y mi nombre es Diana Marcela Mota Hernández. El día de hoy vamos a trabajar un poco sobre los elementos geométricos y en general lo que es el triángulo. Sobre el triángulo y la historia del triángulo. Bueno, vamos a comenzar primero que todo con la palabra geometría, que consta de dos raíces griegas. La palabra geo, que significa tierra, y metría, que significa medir o medición. En sí, entonces, la palabra nos da a conocer medir la tierra. Bueno, esta surge a orillas del río Nilo, cuando el río ya se desbordaba de su cauce, borraba lo que eran los linderos de los territorios que habían a su alrededor. Entonces, habían unas personas llamadas anudadores que eran los que se encargaban de volver a medir y utilizaban cuerdas con espacios de igual longitud para utilizar la medición. También fueron los primeros en observar que uniendo con forma de triángulo cuerdas de ciertas longitudes se obtenía un ángulo recto, y también conseguían mediante estos nudos triángulos rectángulos. En esta época, Pitágoras se basó a esta En esa época, Pitágoras fue el encargado de recoger todas las experiencias de los egipcios y de ahí fue donde surgió el teorema de Pitágoras. En sí, el triángulo es el fruto de dos componentes, que es el prefijo tri, que significa tres, y el sustantivo ángulos, que equivale a esquina. El triángulo es un polígono que está compuesto por tres lados, que da origen a tres vértices y tres ángulos internos, que los vértices están representados por las letras mayúsculas y sus lados por letras minúsculas, al igual que sus ángulos internos siempre nos van a dar una suma de 80 grados. 180 grados. Los triángulos se clasifican por la longitud de sus lados, que es un triángulo equilátero, que quiere decir que sus tres lados tienen la misma longitud. Por lo tanto, miden igual. Bueno, ahora vamos a hablar del triángulo isósceles. El triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Que son dos lados iguales formando al igual dos ángulos iguales. El triángulo escaleno. En el triángulo escaleno podemos observar que ninguno de sus lados es igual, al igual que sus ángulos. Ahora vamos a ver el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo cuenta con un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos que son menores a 90 grados. Como podemos ver en la imagen, aquí está el ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos menores a 90 grados, y aquí se puede observar cómo está dividido. Los vértices con letras mayúsculas, los lados, letras minúsculas, su ángulo recto que viene siendo de 90 grados y un ángulo agudo. Para hallar la hipotenusa de un ángulo, se saca con la medida la suma de los dos ángulos
opuestos, que en sí la hipotenusa viene siendo la parte más larga, la más grande, como quiera, del triángulo. Bueno, vamos a hablar ahorita del triángulo obtusángulo. Este tiene un ángulo obtuso mayor de 90 grados y dos agudos. El ángulo obtuso ahí es de 100 grados, como podemos observar en la imagen, y los otros Ángulos agudos. agudos que son menores de 90 grados, uno de 30 grados y otro de 50 grados. Ahora vamos a ver hacer la presentación de un triángulo. Así se representa un triángulo. Los vértices con las letras mayúsculas, los lados con las letras minúsculas y los ángulos con las letras griegas. La A de alfa, acá en el lado, en la vértice B, beta, y acá en el vértice C, que es la teta. Y esta es nuestra biografía de nuestro trabajo. Bueno, espero que con esta exposición sobre la historia del triángulo hayan entendido un poco más lo importante que es la geometría.